Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el módulo de CMC Capacita sobre hablar en público. El hablar en público tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo de las capacidades comunicativas innatas, pero sin ejercitar, es decir, esas capacidades que el individuo posee de por sí en su propia estructura o en sus capacidades de comunicación, pero que habitualmente no utiliza con la habilidad o con la prestancia necesaria, que tienen todas las personas, fomentando la autoconfianza y presencia personal mediante técnicas básicas y útiles para exponer con claridad las ideas, por medio de una metodología que facilite la organización de los conceptos a tratar a fin de realizar presentaciones de calidad ante el público. Situaciones que requieren hablar en público. La necesidad de socializar, es decir, la necesidad que nosotros tenemos de, en función de tener que hacer uso del recurso del lenguaje hablado, tener que dirigirnos a otra persona o a un grupo de personas para lograr establecer una relación social con ellos. Cuando hablamos de la dificultad para hablar en público, esta dificultad para hablar en público no se traduce solamente en lo que podría implicar la realización de un discurso o de una alocución frente a un auditorio específico, sino también algunos aspectos de mayor cercanía o de mayor nivel de contacto entre los interactuantes o en grupos más reducidos de personas. Otra situación que podría requerir el hablar en público es la necesidad de crear redes de vínculos, ¿cierto? Establecer relaciones de trabajo, establecer relaciones que fortalezcan el desempeño laboral y que necesariamente van a implicar que tenemos que comunicarnos con personas con quienes no tenemos un trato previo y por lo tanto nos vamos a enfrentar a la dificultad de dirigirnos a ellos por primera vez, de verbalizar alguna idea o algún contenido de conversación para iniciar una relación. Para influir en acciones, procesos o grupos, para impresionar, para llamar la atención, para que el grupo perciba que usted está aquí, frente a ellos, y que tiene algo que decirles, para convencer o persuadir sobre alguna temática específica, para exponer una presentación frente a una audiencia cautiva, para efectuar una labor de persuasión, para convencer a un grupo de personas, para convencer a un auditorio con respecto a algún planteamiento que usted tiene que expresar sobre alguna idea que para usted es importante o sobre el objetivo de alguna tarea que tiene que ver con el desempeño organizacional o con sus propias necesidades personales y por lo tanto usted precisa entregar un cierto contenido de ideas a través de la verbalización y del hablar en público, de tal forma que las personas que lo escuchan se sensibilicen de las temáticas que usted le está planteando y las hagan suyas y compartan sus ideas y estén dispuestos a seguir sus indicaciones. Para generar opinión pública, como en el caso de los discursos políticos, para obtener poder como objetivo de la realización de los discursos políticos, por ejemplo. Para construir credibilidad. Es difícil que las personas construyan una opinión de credibilidad con respecto a nosotros mismos sin tener información acerca de nuestro desempeño y sin vernos en acción en alguna medida, y para eso el hablar en público surte un efecto bastante positivo cuando lo hacemos de manera apropiada. Para vender, para negociar, para consensuar una idea o para concientizar sobre una idea. Cuando queremos hacer campañas sobre algún tipo de temática, cuando queremos promover alguna idea en particular, cuando nos queremos hacer parte de alguna situación que es compartida por una sección de la organización, por una parte de la organización, por un determinado servicio en determinado ámbito de trabajo, y nosotros queremos promover esa idea a otros servicios, a otros ámbitos de relación, a otros grupos con los cuales interactuamos, nosotros vamos a llevar esa idea a través de un discurso verbal y probablemente vamos a tener que transformarnos en un mensajero que se va a enfrentar a una serie de distintos auditorios frente a los cuales vamos a expresar una idea con el fin de concientizar a este auditorio en ella. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Lo fundamental es qué pensamos acerca de nosotros mismos, cómo somos, qué imagen creemos que proyectamos. Es importante que haya una coherencia entre la imagen que creemos que proyectamos y la imagen que verdaderamente proyectamos, y no me refiero solamente a una imagen física, sino también
a la impresión que nuestra personalidad y las características de nuestro estilo de comunicación generan en el público eventual, ¿cierto? O en el auditorio eventual que se va a ver enfrentado a nuestra expresión de contenido. Es importante para esto interactuar con personas que ya nos conocen y preguntarles derechamente, ¿cierto?, qué imagen transmitimos, qué idea transmitimos, qué sensibilidad transmitimos, qué nivel de seguridad damos a conocer, cuán confiable les parece nuestra forma de plantear ideas o de plantearnos frente a un discurso. El tema de la confiabilidad es sumamente importante a la hora de establecer una relación en la dinámica de el emisor de un mensaje frente a un auditorio al cual nosotros estamos intentando entregar algún tipo de idea conducente a que ellos se hagan partícipes de lo que resulta importante para nosotros. ¿Qué es lo que pensamos acerca del hecho simple de hablar en público? O sea, ¿cuán importante es para nosotros el hecho de hablar en público? ¿Cuánta dificultad le otorgamos a ese hecho? ¿Cuánta relevancia le otorgamos a ese hecho? ¿Cuánto compromiso le otorgamos al hecho de hablar en público? ¿Y cuán expuestos pensamos que estamos? ¿Y qué pensamos nosotros acerca de lo que los demás pueden pensar de nosotros? Es decir, cuán importante sentimos que es el juicio que las demás personas van a hacer sobre nosotros y sobre nuestro desempeño cuando nos expresemos en público frente a un grupo determinado. No hay que perder de vista que nada puede lograrse sin la actitud mental correcta. Y más relevante que eso, la única persona que puede cambiar lo que habita en su mente es uno mismo. Uno es dueño de sus pensamientos, uno es dueño de sus emociones, y la única forma de efectuar un cambio efectivo sobre la forma en cual utilizamos la mente como una herramienta, en la cual utilizamos nuestras emociones como una herramienta, nuestros pensamientos como una herramienta, es en la medida que lo hagamos nosotros voluntariamente en un trabajo dirigido hacia nosotros mismos. No hay nadie que pueda hacer ese trabajo por nosotros. Nadie puede ingresar a nuestros pensamientos, nadie puede ingresar a nuestra mente, nadie puede ingresar y dominar nuestras emociones. Solamente nosotros podemos hacerlo, y en función de eso el trabajo hacia nosotros mismos va a ser lo que va a facilitar, por ejemplo, la temática en la cual hoy en día estamos intercambiando opinión o estamos entregando contenido, que es el hecho de hablar en público. La única persona que lo puede preparar a usted para hablar en público en términos de qué es lo que usted tiene que cambiar es usted mismo. Nosotros le podemos entregar orientaciones, le podemos entregar variables a considerar, le podemos entregar principios a tomar en cuenta, pero el cambio lo tiene que hacer usted. Es usted quien debe entrenar, es usted quien debe prepararse, es usted quien debe lograr tener la actitud apropiada para plantarse frente a una audiencia y expresarle algún tipo de idea, algún tipo de contenido mediante la verbalización. ¿Qué elementos son predominantes al momento de hablar en público? Los elementos positivos son la pasión con la cual nosotros hablamos, el compromiso, ¿cierto?, la energía, el entusiasmo para enfrentarnos a un grupo de oyentes, y el deseo, la voluntad de expresar una opinión o de dar a conocer una idea. ¿Cuán convencido estoy yo de que esta idea que quiero entregarle a ustedes es importante? ¿Y cómo logro demostrarles a ustedes la importancia de esa idea que estoy intentando expresarles? Y como elementos negativos van a estar el miedo, la dificultad para afrontar el desafío, la indecisión, la falta de voluntad para acometer la tarea. Es decir, el que no nos sintamos con la seguridad necesaria, una inseguridad que va a estar asociada muchas veces al temor al ridículo, al qué dirán, a qué es lo que van a pensar los otros con respecto a mí si yo me paro frente al grupo a plantear alguna idea, el que tan ridículo me voy a ver, ¿ah? El que tan inseguro me voy a percibir. El pensar que no voy a ser capaz de entregar los contenidos necesarios, de que si esta presentación frente a un auditorio implica una evaluación, esta evaluación va a ser siempre negativa. Todo ese tipo de elementos son elementos negativos que van a predominar en la decisión o en la voluntad que tengamos al momento de tomar la decisión de plantarnos a hablar en público. ¿Qué herramientas son facilitadoras del hablar en público? Nosotros debemos aprender a neutralizar, controlar, utilizar constructivamente y a vivir en armonía con las siguientes variables que son parte de nuestra propia estructura. Nuestras propias pasiones, nuestras propias emociones, nuestros sentimientos, aquello que nos mueve en términos de una motivación emocional. Tenemos que ser capaces de neutralizar, controlar y utilizar constructivamente nuestros instintos, nuestras tendencias naturales, aquellas cosas que naturalmente nos vemos motivados a hacer.
aquellas cosas que hacemos con mayor naturalidad, aquellas cosas que frente a una opción de toma de decisiones siempre decidimos por una vía y no por otra. Todo eso que nosotros podemos llamar tendencias personales son elementos que debemos aprender a utilizar en nuestro propio favor. Nuestros sentimientos son algo que tenemos que aprender a utilizar en nuestro propio favor porque es un elemento de manipulación de la audiencia, por ejemplo, o de establecimiento de autocontrol, por otra parte. Tenemos que aprender a controlar y utilizar constructivamente nuestros estados de ánimo. El estado de ánimo que nosotros le reflejemos a la audiencia, el cómo nosotros los hacemos sentir en función de la relación con el cómo nosotros mismos nos estamos sintiendo, va a ser importante en el establecimiento de un vínculo con la audiencia y va a ser importante en la obtención de los objetivos planteados. Por lo tanto, el ser capaz de controlar y utilizar constructivamente nuestro estado de ánimo va a ser relevante a la hora de plantarnos a hablar en público. Y nuestros hábitos de pensamiento y de acción también van a ser determinantes, porque nosotros no podemos dejar que nuestros hábitos de pensamiento y nuestros hábitos de acción, ¿cierto?, anden por ahí sin ningún tipo de control y sin ninguna posibilidad de nosotros neutralizarlos o acomodarlos a nuestras propias necesidades, ¿cierto? No constituyen una personalidad paralela de parte de nuestra estructura personal, no constituyen otro sujeto, ¿sí?, que vive con nosotros mismos, sino que es parte de nosotros. Y nosotros podemos, en función de reflejar o no reflejar lo que son nuestros hábitos de pensamiento, lo que son nuestros hábitos de acción, nosotros podemos dar a conocer en función de cuán conveniente sea para nosotros, cuánto queramos dar a conocer de nosotros mismos a la audiencia con la cual nos estamos relacionando. Nos va a permitir, por tanto, el apropiado conocimiento y el apropiado control de nuestros hábitos de pensamiento y de acción, poder controlar también la dimensión, la capacidad y la cantidad de información que le entregamos a un tercero cuando interactuamos con él verbalmente. ¿Qué elementos son autolimitantes al momento de analizar la situación de hablar en público? Las ideas autolimitantes impuestas por quienes te formaron, nuestra formación cultural, nuestra educación, aquellos elementos que son parte de nuestro proceso educativo y que dejaron grabada en nuestra estructura de personalidad, en nuestra estructura de conocimiento, en nuestro aparato de conocer, una serie de elementos que nosotros consideramos que son parte de nuestra estructura valórica, de nuestra estructura de principios y que no nos permite movernos más allá del marco establecido por estas ideas. En la concepción de que algo se debe hacer de tal o cual manera porque así es como aprendí a hacerlo, o la concepción de que algo no se debe hacer porque me enseñaron que no se tenía que hacer y estoy plenamente convencido de que no debe hacerse porque esa es la forma en que aprendí a hacer las cosas. Las experiencias previas con resultados negativos, el haber intentado desarrollar en algún minuto algún tipo de iniciativa, algún tipo de tarea, no haber logrado un efecto positivo, ¿cierto? Y considerar que permanentemente frente a una instancia similar el resultado va a ser el mismo y tener la presunción de que siempre vamos a tener una experiencia negativa. O bien las emociones negativas respecto a nuestra propia capacidad, el sentir que nosotros no somos capaces, el sentir que no tenemos alguna capacidad específica que nos permita desempeñarnos de la manera apropiada en función de los requerimientos de la situación. Vamos a dejar hasta acá este primer video con respecto a la habilidad de hablar en público. Los vamos a invitar a repasar los conceptos vertidos en las diapositivas, en el material anexo y a continuar con el siguiente video.